Para Vía España, no sé para dónde. Ese cosa. Sí. Pero ¿qué pasa, no? No, eso, para tranquilidad suya no es el primero No es el que le primero. pasa. Ustedes se mudan y no, Y no avisan. Y no informan a su gente. Buenos días. Está aquí en la cabina don Ricardo Lombana, presidente del movimiento Otro Camino. Ricardo, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Saludos a toda la audiencia y hoy es un buen día para hacer periodismo. Advertimos ¿Ah? que esta entrevista estaba comprometida desde hace varios días atrás, así que no es de que vente para acá corriendo, no, estaba comprometida. Bueno, esas cosas ocurren, ¿no? Sí. Y me gustaría comenzar de inmediato con Ricardo Lombana, una figura del foro político de este país. Recordemos que fue candidato a la presidencia de la República en mayo de 2024 con un interesante e importante segundo lugar, digo, desde el punto de vista de contabilidad de votos. Dos elementos para iniciar nuestra conversación en la mañana de hoy, don Ricardo Lombana. Uno, foro de la CAF. Dos, no terminamos de interpretar el foro de la CAF y sale anoche un fallo de la Corte. Me gustaría escuchar de los dos temas, uno tras otro, primero la versión, antes de nosotros preguntar, la versión y la visión de Ricardo Lombana con estos dos hechos. En primer lugar, me parece una gran oportunidad para Panamá que hayamos sido anfitriones del foro de la CAF. Estuve allí y que los reflectores apunten a la República de Panamá como un punto de reunión para hablar de los temas que allí se plantearon sobre el futuro de la región, pero más que eso, con todo lo que está pasando regionalmente y todo lo que está pasando geopolíticamente, el mundo está revuelto y lo sabemos, la presencia de varios mandatarios de la región de importancia, incluyendo el presidente de Brasil, obviamente, por lo que Brasil implica económicamente para América Latina, de gran importancia para Panamá. Y al mismo tiempo, de servir de reflector, me gustó su reflexión, escuché algunos comentarios en su momento sobre el mensaje de la visita a Cocolí y a las esclusas que precisamente hicimos los panameños en la ampliación y que no han sido visitadas por otros gobiernos u otros estados. Me pareció un mensaje importante. También recogiendo de los discursos y de los mensajes de los presidentes, el llamado a la integración, un poco siguiendo la línea del discurso del primer ministro de Canadá, que creo que hizo bastante impacto, de que ante el uso de la fuerza comercial o de la fuerza económica o incluso militar, si es necesario, de las grandes potencias, ante esta nueva realidad mundial que están empujando las grandes potencias, a los medianos y a los pequeños nos toca integrarnos y buscar puntos comunes. Y ese es el rol de Panamá. Y yo creo que hacer el evento de la CAF en Panamá también fue un buen recordatorio, desde mi punto de vista, para hacer énfasis en que el rol de Panamá es que aquí converjan los líderes, que aquí converjan distintas ideologías, que aquí converjan distintas posturas y que aquí se discuta el futuro de la región. Y así debe ser nuestra política exterior en términos de neutralidad, porque últimamente, y lo he dicho en otros momentos, siento que hemos sido arrastrados un poco hacia una esquina de esta guerra geopolítica y que tal vez eso no nos convenga. Pero positivo el evento y positivo que se realice en Panamá y para mí creo que Panamá debería aprovechar. Sin embargo, tantas cosas pasando alrededor, desde cosas que tal vez ya hacemos tan normales que pasamos por encima, como un fin de semana sin agua, porque nuevamente la potabilizadora se detiene, y por otra parte, todo lo que ha pasado con el expresidente, ex vicepresidente, bueno, casi presidente o presidente por delegación, como bien lo dice usted, profesor Cabrera, más lo ocurrido ahora con el tema de Panama Ports, muchas cosas ocurriendo. Al mismo tiempo, además. Pero antes de que pase al fallo, don Ricardo, yo le hago una consulta, porque usted dice, bueno, Panamá debe tener su presencia o su actuar bajo la neutralidad que nos caracteriza, pero le pregunto,
hay que ser neutrales sobre algunos temas en los cuales el ciudadano no pide neutralidad. Por ejemplo, Venezuela. ¿Se puede ser neutral con lo de Venezuela? No, por supuesto que no. Evidentemente, cuando hago énfasis en la postura de neutralidad de nuestra política exterior, es cuando nos quieren forzar a eso sí y estos no. No pueden tener relaciones diplomáticas con este país, pero sí pueden con estos otros. Yo estoy contento con lo de Panama Ports y no voy a cambiar de tema, pero ese fallo de la Corte se produjo por la presión de los Estados Unidos, porque la corrupción existe en esa concesión desde hace muchísimos años, denunciada incluso por mí y por muchos panameños. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Finalmente ocurrió, y yo sé que vamos a hablar de eso. Me refiero a la neutralidad o a la posición de centro, no ideológica, sino en cuanto a la guerra geopolítica que hoy estamos viendo, y a nosotros no nos conviene. ¿Por qué? Porque el canal es para el uso y beneficio de todo el mundo. Y si Panamá toma partido en algunos temas en los que, por ejemplo, algunas potencias como Estados Unidos, por el momento, quieren que nosotros tomemos partido, me refiero más a eso. En Venezuela, en temas como Venezuela o dictaduras, no hay que buscar posiciones neutras. En eso sí yo he sido claro siempre. Listo. PPC. Dicho eso, pues como dije, no terminábamos de realizar todo lo ocurrido y anoche sale este fallo, efectivamente, como ya adelanta Ricardo Lombana, pues fallo contra Panama Ports, declarando inconstitucional el contrato ley. ¿Qué prevé Ricardo Lombana? Ya salió un pronunciamiento del presidente Mulino. ¿Qué advierte? ¿Qué prevé que pueda pasar ahora? Yo no puedo dejar de decir lo siguiente, voy a ser muy breve. Hay que mirar hacia adelante. Yo soy de los que piensa que tenemos que, como país, aprender de por qué nos pasaron las cosas para tratar de que no nos vuelvan a ocurrir, pero tenemos que enfocarnos en el futuro de Panamá y, en este caso, aprovechar la oportunidad que tenemos aquí para adelante. Miren, es muy sencillo como decir, bueno, ya tenemos un fallo, se va el operador, se designa a alguien que dirija una comisión, el ingeniero Alemán Subieta, vamos hacia adelante. Pero no podemos ser tan superficiales, ser tan superficiales en desconocer que si es inconstitucional hoy, fue inconstitucional o desde el origen o por mucho tiempo, correcto, claro. Que hubo muchísimas irregularidades, que mucha gente se benefició económicamente de algo inconstitucional, ilegal, de que esa empresa truncó oportunidades de crecimiento y desarrollo portuario para la República de Panamá por décadas, con acciones legales, jurídicas, que todos conocemos, simplemente, bueno, no pasó nada, pues. Alguien hizo un contrato inconstitucional, alguien afectó, algunos dineros se perdieron, algunos se enriquecieron, y ni modo, vamos para adelante. Esas son las cosas que Panamá tiene los escalones que tenemos que subir para dar ese paso hacia el Panamá desarrollado que queremos, y es que aquí no puede haber simplemente acciones sin consecuencias. Entonces, exhorto al presidente de la República que, así como está enfocado en buscar ahora una nueva solución para el futuro del manejo de este puerto e incluso del tema portuario en Panamá, también no descuide las formas en que Panamá viene haciendo las cosas en gobiernos consecutivos para que no nos vuelva a ocurrir. Y a mí me parece positivo lo que ocurrió. Finalmente, sea por presiones, profesor, no sea por presiones, se da un fallo que declara inconstitucional el contrato. Ahora hay que mirar hacia adelante. Yo considero... mirando hacia adelante, y disculpe que le interrumpa, para entender un poco, porque usted decía lo del contrato inconstitucional. Si Ricardo Lombana fuese quien estuviese sentado en la silla presidencial, ¿usted iría por un contrato ley? Mira, yo desde hace varios años estudiamos mucho el modelo de Singapur y cómo Singapur maneja sus puertos. Y yo considero que Panamá, con esta comisión que ha creado y con el ingeniero Alemán Subieta, ojalá estén considerando cambiar el formato o cambiar la fórmula de la concesión y de la regalía, y que se considere la posibilidad de un Estado propietario o socio, no en su mayoría, asociado, evidentemente, con alguna empresa, con algún grupo o consorcio, y que la operación esté en manos de ese consorcio o de ese grupo,
pero evaluar modelos distintos o formatos distintos o mecanismos distintos al que operaba Panama Ports. ¿Para qué? Para que haya más beneficios para la República de Panamá. Panamá operando los puertos como Estado o Panamá encargándose de los puertos, eso para mí no está en el tapete. Y yo creo que la persona que se ha designado tiene suficiente experiencia y conocimiento como para saber qué es lo que más le puede convenir a Panamá para el manejo de este puerto. Si es a través de contrato ley, si no es a través de contrato ley, yo creo que eso se tendrá que definir en el camino. Para mí lo más importante es que la operación sea lo más eficiente posible, que los réditos para la República de Panamá sean los más altos, obviamente sin truncar el retorno de los inversionistas o la operación del operador privado, y que Panamá empiece a explotar su posición geográfica, que es nuestro principal activo. Y me llamó la atención con ese mismo tema que preguntas, o sobre el futuro del puerto, que el presidente, al mencionar al ingeniero alemán Subieta, no solo lo mencionó con respecto a Panama Ports, me parece, sino que había una competencia tal vez un poquito más amplia, no solo para definir qué va a ocurrir con el manejo de estos puertos, sino qué va a ocurrir con el tema portuario y logístico en la República de Panamá, porque podrían venir otros desarrollos portuarios en el camino, es lo que yo he estado escuchando. Yo veo a un Ricardo Lombana, profesor, y se lo digo de frente, don Ricardo, más allá de las diferencias que hemos tenido, mucho más maduro políticamente hablando en la oposición. Sobre todo con esta respuesta que acaba de dar. A diferencia de otros jugadores de la misma oposición que caen en banalidades que no tienen ningún tipo de argumento. O en el oponerse por oponerse. Exactamente. Así Y se lo como digo de de frente. Gracias. Sí. Ahora bien, ¿cómo podemos o cómo usted puede, desde la oposición y desde el líder de oposición que es, porque usted tiene 500.000 votos en su bolsillo, lograr que el debate sobre el puerto no recaiga en que Panamá claudicó ante Donald Trump? Porque va a salir y va a decir, ahí está, Donald Trump presionó para sacar a los chinos, cosa que ya sabemos que toda la retórica narrativa es mentira, y ahí está, Molino arrodillado frente a los gringos. La pregunta es, ¿cómo desde la oposición, siendo usted el líder que es, podemos evitar que ese debate se dé? Vuelvo a mencionar al presidente de la República porque yo tuve la oportunidad de conversar con él cuando iniciaba el gobierno. Tuve un gesto en los primeros meses, 3 meses de gobierno, para ponernos a disposición, como creo que cualquier líder de oposición debe hacer. Y le dije a sí mismo, nosotros vamos a hacer oposición, pero eso no significa que no nos podemos entender en los temas nacionales o los temas importantes. Y hablamos precisamente de que cuando venían momentos o decisiones difíciles, que no se olvidara de la oposición o no se olvidara de los que están en desacuerdo con otros temas o quienes se han opuesto a ellos pues políticamente. ¿Por qué menciono esto? Porque para poder sacar la narrativa de que se claudicó ante los Estados Unidos o que esto pasó por los Estados Unidos, y es así, y eso no hay que dorar la píldora, pero coincidió con que era una concesión o un contrato viciado por muchos elementos de corrupción y irregularidades, como ya hablamos. Yo creo que aquí la clave es demostrarle a los panameños que los beneficios de la nueva operación van a ser mayores, más estables y más largos en el tiempo que los beneficios que daba una empresa que pagaba bicoca o migajas a el Estado panameño. Eso por un lado. Es decir, que los beneficios sean tangibles, estables y con sostenibilidad en el tiempo para los panameños de esta nueva operación. Segundo, transparencia. Y esto aplica para el tema de la mina también, ¿no? Cuando venga el debate de la mina. Se está robando los pensamientos. ¿No? Aplica. ¿Por qué? Porque si van a traer ese tema, no puede ser con el vicio del oscurantismo o la falta de transparencia. Lo mismo aplica ahora para esta pregunta que me estás haciendo. Los panameños queremos saber que se va
a manejar la operación de manera transparente, nosotros vamos a poder ver las cifras, nosotros vamos a poder ver la rendición de cuentas, vamos a poder saber cuánto se recibió, cuál es la utilidad y además en qué está impactando directamente el dinero. Porque ahí era el último punto. Que sea tangible. Yo sé que es importante el cheque, el aporte del canal, los fondos que da el canal. Pero todos sabemos que cuando tú vas a preguntarle a los panameños allá afuera si sienten que el canal los beneficia, hay una gran cantidad de panameños que no sienten que el canal los beneficia, pero el canal aporta importantes sumas de dinero anualmente al presupuesto o al Tesoro Nacional. Yo creo que de salida los beneficios que traigan estos nuevos desarrollos o operaciones portuarias tienen que ir también, no solo a la bolsa del Tesoro Nacional, sino tener impacto sobre proyectos sociales específicos, lo cual incluso ayudará a que la narrativa sea mucho más. Claro. Estos beneficios son para los panameños, incluso para estos proyectos, estas áreas en específico, y no se trata solo de que nos arrodillamos o se trata solo de que porque Donald Trump quiso, después le quitamos a uno y se lo dimos al otro. El peor error que puede cometer el gobierno es que cuando esto termine, el panameño pueda decir, mira, sacaron a esta y metieron a esta otra. Los beneficios son los mismos, no sabemos quiénes son los dueños, se benefició X, se benefició Y, se benefició Z. Yo pienso que por ahí van los tiros y si por ahí van los tiros, contarán con nuestro apoyo para poder construir país y nos opondremos si quieren hacer trampa o triquiñuela como se hizo con la prórroga de Panama Ports, para lo cual, como sabemos, nunca habrá responsables. Si lo que se aprobó era ilegal, Claro. como se aprobó el contrato de la mina cuando el contrato era ilegal, cometieron la ilegalidad. Eso no fue gratis. Ujú. Eso no fue gratis y ahí está la gente. Y ahí está. Entonces, eso es lo que más molesta al panameño, que lo quieran agarrar de Congo, a usar la palabra que usan en esta emisora y el profesor, que lo quieran agarrar de Congo. Yo creo que hay una gran oportunidad de que se hagan las cosas de manera correcta y no se vuelva a dejar al panameño por fuera. Bueno, coincido con el análisis de Gonzalo, la percepción de Gonzalo. Estoy escuchando a un Ricardo Lombana no solamente maduro, sino escuchando a un político, que es el que yo aspiro a escuchar, no lo digo solo por Lombana, sino por cualquiera de los otros políticos, con visión de país. No simplemente como cuando éramos niños y nos vendaban los ojos para darle a la piñata. Eso es tirar puñeta a lo loco. Pues. Sino, yo siempre lo he dicho aquí, yo aspiro a que la clase política de este país, caramba, sea oposición o sea progubernamental, tengan visión de país y no nada más el electorerismo puro y duro. Hoy estoy escuchando a un Ricardo Lombana que comienzo a escuchar más ahora. Obviamente, la experiencia hace la diferencia también, ¿no? Son 9 años de recorrido, 2 elecciones a cuestas, haber construido un movimiento independiente, haber construido un partido político que hoy se está organizando a nivel nacional, haber estudiado a fondo y analizado a fondo los aciertos y los desaciertos del recorrido político. Y bueno, hay más canas, hay más cicatrices, más tucazos, y todo eso va enseñando en el camino. Mi postura no cambia, mis principios no cambian, mi visión no cambia, pero si algo tengo que decir, aprovechando el comentario que están haciendo, tal vez antes la frustración con respecto a la rampante corrupción era tal que andábamos con ametralladora, ¿no? Ahora estamos armados igual, pero ahora los tiros tal vez son un poco más calculados, y no porque la corrupción sea menos, o no porque hayamos cambiado de visión, sino porque hay que ser un poco más estratégico en un país como este. Y el ciudadano se lo agradece. En un país como este, en el cual, esto no voy a dejar de decirlo, que si tú andas con la ametralladora en vez de los tiros calculados, a veces el sistema te bloquea, ¿no? Políticamente hablando. Entonces, hay que pensar en el país y créame que nosotros estamos pensando en el país y todo el que esté en oposición o esté a favor del gobierno, creo que hay una obligación de encontrar puntos comunes para echar este país para adelante, porque al final, si yo tiro plomo, si el otro tira plomo, si uno está de acuerdo, si no está de acuerdo, etcétera, al final el pueblo sigue jodido en medio de esa discusión y yo creo que eso es parte de lo que todos buscamos. Le voy a hacer una pregunta, porque amén de su reflexión, me gustaría
saber la opinión de Ricardo Lombana del actuar de la bancada independiente y de Moca en la Asamblea Nacional. Yo no necesito que usted me diga cuál es el comportamiento de los partidos tradicionales, porque ya sabemos cuál es el comportamiento. Pero sí el análisis desde la oposición de el comportamiento que tiene Vamos y que tiene Seguimos, con la autocrítica que se tiene que hacer en base a lo que usted menciona, la metralleta que ahí se dispara para arriba y para abajo. ¿Se siente satisfecho Ricardo Lombana como líder de la oposición del actuar de Vamos y Seguimos en la Asamblea? Yo diría que el vaso está más medio lleno y veo la parte que está llena más que la parte que está vacía. Sería mentir decir que no ha habido desaciertos, decir que por momentos no ha habido desconexiones del actuar en la Asamblea versus el sentir o deseo ciudadano o la expectativa ciudadana, pero yo creo que eso es parte del aprendizaje, porque creo que en ningún momento si ha habido alguna decisión o actuar que se ha desconectado con el sentir o la expectativa ciudadana, no lo atribuyo a la mala fe de algún diputado o de alguna bancada, en este caso Vamos o Seguimos. Creo que lo atribuyo un poco más a la curva de aprendizaje de muchos nuevos diputados, y en esto puedo hablar más por Moca, obviamente, que por Vamos, organización a la que obviamente no pertenezco, y hemos tenido nuestra curva de aprendizaje y fue de una vez, empezandito el pleito con el tema de la Caja de Seguro Social, donde las posturas no necesariamente coincidían, y nos tocó navegar, y ese es parte del aprendizaje. Nuestros diputados siguen manejándose con autonomía de vuelo, siguen manejándose con respeto de su criterio, seguimos tratando de coordinar lo mejor posible, pero siendo fieles a la visión original de nuestro movimiento. Nunca vamos a querer imponer posturas sobre nuestros diputados. Yo diría que el balance, para no sentir o no que sienta que estoy chifeando la pregunta, el balance creo que es más positivo que negativo, y creo, y esto lo voy a decir con total responsabilidad, creo que Vamos y Seguimos todavía pueden encontrar muchas más áreas comunes para trabajar en la Asamblea de las que han encontrado, y bueno, todavía faltan 3 años y medio, y creo que se puede mejorar mucho. Me preguntaste a mí, pero cuando se mide la percepción de la ciudadanía con respecto a la Asamblea, no ha mejorado. Entonces yo creo que esas son las cifras que los diputados de Vamos y de Moca deben mirar. ¿Qué sigue pensando hoy la ciudadanía de sus diputados? Y yo creo que más que atender a si estamos respondiendo bien a Moca o estamos respondiendo bien a Vamos, estamos respondiendo bien a la ciudadanía, cuál es la percepción que hay afuera del trabajo que están haciendo los diputados, y yo creo que ahí está la respuesta de los correctivos que hay que tomar. Yo quiero mencionar esto porque cada vez que nos sentamos acá hablamos del tema y tiene que ver con la postura de algunos diputados de Moca. Sabemos que Grace Hernández sí fue, digamos, un alfil suyo durante la campaña electoral, lo mismo que Pérez Barboni. Ernesto Cedeño no es parte de Moca. Llegó con Moca a la Asamblea, pero no obstante, las decisiones que viene tomando el diputado, de alguna u otra forma, impactan en el nombre Moca, porque está en la bancada Seguimos. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta lo que ocurrió esta semana con la votación de la abogacía, le pregunto, ¿usted se siente satisfecho con el desempeño del diputado Cedeño cuando se da esta votación de un miembro de la bancada de Moca? Bueno, ¿cuál es el pensar de Ricardo Lombana? Con respecto al tema de las licencias y ejercicio de la abogacía, por supuesto que no. No estoy de acuerdo. Se lo expresé antes, se lo expresé durante y se lo expresé después. Es mi postura. Y es la postura de Moca con respecto a ese tema específico. Y creo que se equivocó. Y lo digo claramente. El balance en general, yo no puedo juzgar el balance general del diputado Cedeño por esa decisión. Yo creo que el diputado Cedeño, para mí, tiene un balance positivo en la Asamblea y el rol que ha jugado, tanto por lo que ha propuesto como por su postura de defensa de la legalidad en muchos temas que ha sido de importancia para el país, incluso desde su curul. Pero has tocado un punto interesante. Yo sé que tal vez el profesor
que es estudioso de estos temas, me va a comprender. Mira el híbrido que tenemos. O sea, cada vez me convenzo más, aunque estoy convencido de que tomamos la decisión correcta al hacer un partido político y que uno no puede andar en tres bailes al mismo tiempo y que somos independientes, pero como somos independientes y las reglas no nos favorecen, hicimos un partido de los independientes, entonces ahora somos el partido de los independientes y no somos como los partidos tradicionales porque entonces la gente se enreda al final del camino. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque tenemos una bancada que tiene 2 miembros de Moca, fundadores, una persona que no es miembro de Moca, no se ha inscrito en Moca, no se va a inscribir en Moca, que es el doctor Cedeño, y usó la bandera de Moca para postularse y ganó con la bandera de Moca la elección. Pero hasta ahí. El partido no tiene ninguna posibilidad de influir sobre él, más allá de tratar de coordinar ciertos temas. Y ahora otro diputado, Becerra Richards, que se suma a la bancada, seguimos con los otros 3 diputados, que ni es miembro de Moca, ni fue postulado por Moca, ni llegó a la curul por Moca. Entonces, es un gran reto, porque todo lo que haga cualquiera de los 4 diputados impacta el nombre de Moca e impacta, obviamente, en la opinión pública. Política se gana sumando. Y sí, y estamos sumando, pero al sumar se complica la coordinación, ¿no, profesor? Y yo sí creo que al final del camino es importante tener un partido, es importante tener tu visión definida y cuáles son los temas, banderas que vas a plantear allá. Y que bueno, si hay alguno en particular o algún diputado que se sale del camino con un tema que realmente sea escandaloso, se vincule con la corrupción y este tipo de cosas, los partidos sí deben ser implacables con respecto a eso. Preocúpese de algo. Hay un sujeto en YouTube que se llama Fran, yo no sé quién es, pero él todos los días está en contra de todo. Y en contra de todos nosotros aquí. Habla peste de todos nosotros y de los invitados. Preocúpese, mira lo que dice Fran. Jamás he estado de acuerdo con Lombana, pero hoy dejó la fantasía y está en la realidad. Preocúpese. Pero ya que usa un seudónimo, nada más una pregunta, y por favor les pido que sean honestos. La persona que está detrás de ese seudónimo, Frank, no está sentada en esta mesa. No. Todos los días nos dispara. Nos dice pero de puede todo. Puede estar en esta mesa, en el mundo de hoy, con los seudónimos. Sí, pues, eso es cierto. O puede estar por allá. No, pero fíjese, aquí se le está diciendo, don Ricardo, que hay un cambio. Al menos la última entrevista. Estamos en presencia de otro Ricardo. Es otro Ricardo Lombana. Favorablemente. Exactamente. Cuidado, no es lisonja ni No, yo sé que no lo es porque ustedes han sido bien críticos cuando han tenido que serlo. Así mismo y yo creo que eso se trata. Yo no lo tomo como cepilladera, como dicen, ni nada, porque ustedes en muchos momentos han sido críticos de mis posturas y demás en esta misma mesa, o incluso cuando no estoy sentado en la mesa. También. ¿Viste lo que dijo Cabrera? ¿Viste lo que dijo? Y sobre eso quiero decir algo, porque yo no voy a desaprovechar esa recta por el centro del plato que ustedes están poniendo. Yo me estoy preparando para ser presidente. Y cuando uno se prepara para ser presidente, uno tiene que prepararse para ser presidente de todos los panameños, con los que estás de acuerdo y con los que no estás de acuerdo, con los de los partidos tradicionales y con los independientes. Y los problemas que hoy tiene Molino encima, los puertos, la mina, Gaby Carrizo, la corrupción, la economía, etcétera, son los problemas que nosotros vamos también a lidiar y a heredar, y evidentemente tenemos que prepararnos para ello y hay que sumar, como usted dice, profesor. Finalmente, leí o vi algo que Ricardo Lombana y el partido Moca está trabajando en una estructura de base a nivel nacional de partido. Háblenos un poco de eso, de por dónde va el partido Moca antes de finalizar. Bueno, si ustedes se dieron cuenta, los últimos 2 meses, tal vez, 2 o 3 meses, no he estado tal vez tan presente en los medios de comunicación. Es más, tenía rato de no venir por acá. Porque estamos haciendo la tarea, profesor. Nosotros hemos logrado un caudal de votos muy importante en las elecciones, pero a pesar de ello, nos ha faltado
tener tiempo para construir una estructura de partido. Entonces estamos concentrados en recorrer todo el país y lo hemos hecho incansablemente por los últimos 6, 8 meses, trabajando principalmente en 3 cosas. La primera, los comités de barrio. ¿Qué son los comités de barrio? Son las estructuras de base en las comunidades. Y para que quede claro o para que todo el mundo me entienda, nosotros enfrentamos la elección del 2024, hace 1 año y medio, la enfrentamos sin tener estructura. El partido Moca estaba recién constituido y nosotros solamente teníamos una junta directiva nacional, juntas directivas de provincia y de ahí para abajo no teníamos más nada. Los candidatos que postulamos nada más. Entonces nosotros enfrentamos la elección con un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente y solamente el 40% de candidatos a los cargos de elección popular. Para decirlo claro, el 60% de los cargos a representante, alcalde, a nivel nacional, estaban vacíos. Y ganar una elección o prepararse para gobernar de esa manera es casi imposible. Explíquele eso al señor, que no lo quiere entender. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Los comités de barrio son núcleos de barrio, núcleos de comunidad, grupos organizados que están siendo reclutados y armados en todos los corregimientos del país, en todas las comunidades del país. Vamos a un buen ritmo, se deben crear más de 1000 en el tramo de 1 año. Y con esto activamos, organizamos, capacitamos, no solo pensando en el activismo, en el territorio, en las calles, en las comunidades de nuestra gente, sino ya preparándonos incluso con esta gente, profesor, para el día D, que es el día de las elecciones, el día 6 de mayo de 2029. Con esto construimos nuestra estructura. En el primer trimestre del 2027, es decir, en 1 año, Moca elige por primera vez directivas de corregimiento, directivas de distrito, de circuito, provinciales y nacional. Por primera vez Moca va a tener en el primer trimestre de 2027 todas sus autoridades en todo el país, todos los corregimientos, distritos, circuitos, provincias. Eso es un gran paso. Y el otro punto de concentración de ese patrullaje que estamos haciendo y trabajando fuertemente a nivel nacional tiene que ver con el reclutamiento de los candidatos. Nosotros ya estamos haciendo reuniones con potenciales aspirantes. Porque la meta de Moca igual es en el 2027, a pesar de que las primarias o la elección de candidatos es en el 28, en el 2027 ya tener un mapa nacional de 2 o 3 aspirantes para cada uno de los cargos a nivel nacional y que no nos pase lo mismo que la vuelta anterior, porque esta vez sí vamos a llegar con el 100% de candidatos a puestos de elección popular. Entonces, hablando del tema del proceso de maduración, ya yo siempre digo, la candidatura independiente fue la primaria, la creación del partido y el 2024 fue la secundaria, ahora estamos en la universidad organizando un partido y creo que mucha gente ahora está entendiendo por qué hicimos el partido. Ahora yo no tengo que preocuparme ni por buscar firmas, ni tengo que preocuparme por estar recolectando adherentes para poder pelear con el Tribunal Electoral a ver si constituye un partido, sino que ahora la concentración es organizar y fortalecer un partido y crear un portaaviones que junto a una candidatura presidencial fuerte sea imbatible en las elecciones del 2029. En eso estamos trabajando y una cosa que es importante, que no quiero dejar de mencionar, es que también hemos abierto nuestras puertas. Tal vez hablando de la ametralladora que hablábamos antes, nuestro discurso era tan fuerte que mucha gente buena de otros partidos políticos se sentía, hey, a mí me gustan las ideas de Lombana, pero nos dan tanto plomo a los partidos que como que no hay entrada por allá. Ahora nosotros estamos abiertamente invitando y estamos recibiendo a mucha gente buena y valiosa de otros partidos políticos que están entrando a las filas de Moca para candidatizarse a cargos de elección popular, para entrar en equipos de trabajo, para ayudarnos en los comités de barrio, y aprovecho estos micrófonos para ampliar aún más dicha invitación, porque esto es sumando. La bandera se llama Panamá y tenemos que construir un proyecto político que realmente sea contundente ante cualquier adversario para el 2029. Eso es lo que estamos haciendo, profesor. Interesante esa parte. Le voy a decir lo siguiente. Interesante. Usted dice que yo jodo por joder. No, ¿quién ha dicho eso? Usted dice que yo jodo por joder.
Ricardo Lombana, más allá de que yo creo, y me caerán encima también, de que Mayer Mizrachi es un potable candidato presidencial, es evidente que el señor está jugando a ser candidato presidencial. El único que está trabajando con miras al 2029 es Ricardo Lombana. O sea, y yo soy creyente. Más aún en base a lo que acabo de Y escuchar. yo siempre se lo he Organización. dicho. La campaña presidencial inicia cuando el presidente juramenta. Sí, Eso señor, es lo que pero yo digo. sin organización Bueno. puedes tener el mejor del mundo Lo mundial. sé. Si no tienes organización, no estás en Lo sé. organización territorial. Y eso también lo hemos aprendido porque a veces los partidos políticos han tenido candidatos presidenciales que tal vez tú los ves y no son candidatos tan fuertes, pero los partidos están tan organizados en sus bases Es y correcto. tan organizados para el día de la elección que eso es lo que logra el triunfo. Entonces, esta vez, ¿cómo es? Al perro macho Lo capan no una lo vez. capan. No lo capan dos veces. no lo capan dos veces. No lo capan dos veces. Esta no nos la quitan. Ni el día de, ni el día de las elecciones, ni tampoco en la Corte Suprema. Pues estamos preparados para todos los escenarios. Organización. Propuesta electoral, sí. Organización también. También viene la fuente de financiamiento. Todo lo demás. Son varios los elementos, le digo yo siempre a Gonzalo, son varios los elementos que determinan un resultado electoral. Y bueno, aquí estamos escuchando que se están amalgamando varios elementos. Vamos a ver cómo avanza. Don Ricardo Lombana, muchas gracias. Gracias a por darnos ustedes este por la tiempo. oportunidad. Muy amable. Y éxito. felicidades por la nueva sede. Ya no me pierdo. Ya no se pierde. La próxima. Sí. 8:20 minutos. Gracias, Ricardo. Y éxitos. Don Ricardo. Bueno. Ahí están escribiendo varias cositas. Ah, Después no, le preguntaré al señor Ricardo Lombana si son ciertas. Ahí le están escribiendo de todo. De todo. Pero bueno, y pero bien. bastante Para favorable. bien, para bien. Hay otros que son unos jodedores por deporte, pero está bien. Eso forma parte del...